Muy buenos días, que Dios te bendiga. Espero que este miércoles sea especial y de gran bendición para ti al escuchar este video y el testimonio que va a ser compartido. Le doy gracias a los hermanos y mis amigos Carlos Arias y Frederick Altimiras. Son hombres que viven en el país de España. Los dos conocen la verdadera deidad y tienen un testimonio sorprendente de cómo es que Dios les hizo un llamado a estos dos hombres a salir del mundo y a unirse a las filas del ejército celestial. Siento mucha bendición al escuchar su testimonio y espero que ustedes también se sientan bendecidos con respecto a lo que ellos van a compartir. Espero que este video pueda tocar el corazón de alguien que está debatiendo, que no sabe escoger si vivir para Dios o no. Espero que esta historia, que esta biografía que nos van a contar sea de gran bendición. Siempre es un placer el poder estar con ustedes y compartir, y espero que, si es la voluntad de Dios, nos veremos este próximo viernes y continuaremos con nuestros estudios más adelante, empezando los miércoles que hemos estado trayendo con respecto a lo que es el tema de las leyes dominicales, que siguen avanzando, y también cambios drásticos que se están viendo en la política de los Estados Unidos de América, de las Naciones Unidas y también de los demás países en el resto del mundo. Así que bueno, me despido por ahora para no perder más tiempo. Gracias, Carlos. Gracias, Frederick. Que Dios me los bendiga. Hombres valientes, hombres de valor, sigan adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Esta vez, en esta ocasión, os traemos un vídeo especial porque ya veis, estoy aquí con el hermano y amigo Carlos Arias, también de la zona de Barcelona, con el cual vamos a hablar de su testimonio. Cómo pasó de no conocer a Dios a conocer a Dios plenamente en la actualidad, o bastante plenamente. Y también os aprovecharé para contaros un poco de mi testimonio personal. En mi canal ya está el testimonio completo, pero hoy, a modo conversación, voy a hablar también de parte de ello. Y creo que os puede ser muy edificante, porque seguro que hay muchas personas ahí fuera que o no conocen de Dios aún, o conocen a Dios, pero bueno, a veces pueden pensar, ¿hay alguien más como yo? ¿Hay alguien cerca de mí que ha hecho un cambio tan grande de pasar de no conocer a Dios a conocerlo, o pasar de una religión totalmente diferente a la religión cristiana? Pues bueno, creemos que puede ser un gran aporte para todos vosotros y también para en definitiva, toda la comunidad que pueda verlo. Dicho esto, vamos a empezar, como siempre, con una oración que va a hacer el hermano Carlos Arias. Bien, hermanos, oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos ante tu presencia para dar uno de tus testimonios, concretamente 2 testimonios de la fuerza y magnificencia que tienes tú, Señor, en los hijos que tú amas. Vamos a exponer 2 testimonios, hermanos, que vamos a exponer como 2 personas que no creían en la Santa Biblia, aceptaron el mensaje y trabajamos para el Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Esto lo pedimos y lo adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo quería aportar que yo vi tu vídeo, Frederick, el testimonio que tienes en tu canal, y me impactó mucho un comentario que tú hiciste, que comentabas que quizá, tú no conocías nadie, ¿verdad?, que había aceptado a Jesús o ser creyente mejor dicho, siendo ateo. Yo cuando vi ese vídeo me impactó mucho porque yo me vi reflejado y dije, bueno, yo soy uno más. Sí. Entonces, a raíz de eso, no sé si te acuerdas que nos pusimos en contacto, yo contacté contigo y de ahí esa amistad, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, yo siempre vi la necesidad de hacer un vídeo juntos y contar nuestro testimonio. Y aquí estamos presentes ahora para eso. Entonces vamos a contar nuestro testimonio. Me gustaría leer un versículo, ¿vale? Sí, claro. ¿Me aguantas el micrófono? Exactamente. Para darle un poquito de introducción a lo que venimos a exponer hoy. Mira, el versículo concretamente se encuentra en San Marcos, capítulo 5,
Y versículo 19. Estamos hablando de la famosa historia del endemoniado de Gadareno. Entonces, sabemos que el endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Cuando estaba tan agradecido por lo que hizo Jesús por él quiso entrar en una barca con Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús no le permitió entrar en esa barca y dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió entrar en la barca, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los hermanos, ¿verdad? Que hemos aceptado a Jesús de forma tan grande como hemos tenido nosotros, ¿no? De ser personas ateas a ser personas creyentes. Y creo que es una forma de introducir el tema de hoy. Sí, realmente es un paso grande. Si hay personas que eran ateas y que ahora son cristianas, entenderán de lo que estamos hablando. Y efectivamente es muy bueno compartir y seguir esas palabras de Jesús, ¿no? Ve y cuéntalo. Porque si nos lo callamos, qué gracia tiene, ¿no? Lo mejor es contar el testimonio para que los demás también sean edificados. Y os quería comentar una cosa antes de empezar, o antes de seguir avanzando. El hermano Carlos tiene un canal en YouTube que se llama Profecía Presente. Os voy a dejar el link de su canal en la descripción del vídeo y seguramente también en el primer comentario fijado, para que podáis entrar ahí y ver sus vídeos, sus enseñanzas, y seguro que os será de gran edificación. Y dicho eso, pues bueno, empezaremos con lo propio, ¿no? Con los testimonios. Empezaré yo brevemente, y porque creo que tenemos caminos bastante paralelos y encima al ser del mismo país, pues seguramente hay más puntos en común que siendo de países distintos. Las edades seguramente cambian porque yo empecé a conocer de Dios a los 19 años, cuando llegué a una población catalana, estamos aquí en Cataluña, al noreste de España, que se llama Girona. Ahí, sin yo saberlo, obviamente, yo solo fui a estudiar una carrera, una licenciatura, que se llama Ciencias Ambientales. Ahí me apunté a un gimnasio que estaba cerca del piso que alquilé para aquel entonces. Y ahí había un adventista. Y a partir de ahí empezó mi historia con Dios. Me empezó a mostrar ciertos temas proféticos que a mí me asombraron, ciertos temas de salud, etc. Y bueno, ahí quedaron en mi mente. A partir de aquel momento la universidad empezó a ser muy dura y ya me olvidé prácticamente del tema, solo me dediqué a estudiar, prácticas de estudiar, luego obviamente salir por las noches con los amigos, etc. Pero había algo en mi mente, estaba aquí, esta semilla plantada. Aún no había brotado porque hice todo lo que haría cualquier persona normal aquí en Europa, pero años después sí, con lo cual eso es un ejemplo de, a veces podemos desalentarnos, ¿no? Porque explicamos el Evangelio, la razón de nuestra fe a una persona que no cree y lo rechaza o nos escucha, pero luego vemos que sigue su vida igual. Nunca hay que perder la esperanza, ya que pueden pasar años, en mi caso pasaron 6 años o 5 o 6 años hasta que volví a reanudar el tema. Si alguien me veía en aquella época anterior, ¿quién diría, no, que este chico iba a creer algo o iba a ser cristiano en algún momento? Bebiendo, saliendo, una persona del mundo, incluso con ideas un poco espiritistas en algún caso, ¿no? Porque yo siempre me había preguntado qué hay más allá. Yo era ateo porque no creía en el Dios cristiano, nunca me habían hablado de él, pero en el fondo no era un ateo consagrado, digamos, no era un ateo radical, ya que yo siempre había pensado que habría algo más allá y que no puede ser que en este mundo venimos aquí a pasarlo como lo pasamos, un día morimos y aquí se termina. Qué existencia más rara, ¿no? Con lo vasto que es el universo, con lo cual, cuando uno no conoce de Dios, ¿a dónde va? A lo que le ofrece el diablo, a la nueva era, al espiritismo, ¿no? No espiritismo grave, ni mucho menos, sino a tendencias novarianas de que somos dioses, de que debemos evolucionar a la tercera o quinta dimensión, etc. Todo basado en el yo. Es lo que tiende a la mayoría de gente hoy en día. Con lo cual, bueno, si no tienes la espiritualidad de Dios, tienes la espiritualidad que te ofrece el diablo como ángel de luz, porque son unos temas y un camino que es muy agradable. Realmente parece que hay luz ahí, pero como sabemos, cuando estudiamos la Biblia no hay luz sino oscuridad, ¿no? Con lo cual, bueno, es para mostrar también una esperanza de que cuando se planta la semilla algún día brota. Quizá caerá al lado del camino o entre espinos o encontrará buena tierra. Eso ya no depende de uno, ¿no? Pero siempre va a dar algún fruto. Y yo creo que el hermano
Carlos venía también del ateísmo, pero él era de un ateísmo más radical, ¿no? Más radical que el mío, podría ser. Y ahora nos va a contar un poquito también de su conversión al principio, y su experiencia posterior. Así es, hermanito Frederick. Mira, ahora escuchándote me ha recordado mucho porque me impactó mucho tu testimonio cuando yo lo escuché, porque tenía mucha semejanza con el mío. Yo también yo era una persona muy perdida en el mundo. Igual tú tienes una experiencia más light, por decirlo de una manera, pero yo era una persona muy radical. Yo era un ateo, como digo, acérrimo. Yo era un ateo tremendo. Vengo de un movimiento también de músicas, como dicen, radicales y tal. Y yo también, pero aún así, yo tenía una persona muy espiritual. Y yo busqué también en toda esa nueva era, New Age, experimenté todo lo que leí, me documenté, veía vídeos sobre, ¿verdad?, ¿cómo se llaman? Los ancestros alienígenas, el planeta de Nibiru, todo también. Aquello, sí, bueno, un montón de cosas que realmente hoy en día digo, wow, creían todo eso y no creían Dios. Tremendo, ¿no? Sí. Y también, pero sí que vengo de un lado más radical. Yo sí que yo era muy acérrimo, muy ateo, y realmente yo tenía un odio hacia Dios. Yo he escuchado hermanos que también me han conversado, que en su día que no creían en Dios, pero aceptaron. Yo sí que era bastante radical. Entonces, en ese aspecto sí que me fui yendo por un lado un poquito extremo. Mi vida fue bastante extrema. Yo llegué a un punto en el que, yo era una persona adicta a las drogas totalmente. Y lo que pasa es que cuando nació mi hija, tuve mi pequeñita, ya entonces yo quise cambiar de conocimiento, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Cuando quieres dejar el mundo de las drogas, ya te vuelves un poquito más. Me agarré a lo que quizás la sociedad tiene una pequeña culpa, como digo yo, ¿no? A la droga legal, al alcohol. Yo pensé que como el alcohol era una droga legal, pues bueno, está bien y tal. Entonces me agarré al alcohol y entré en ese mundo de alcohol, pero a la vez yo era una persona muy espiritual. Yo buscaba en este mundo, yo de hecho empecé a estudiar mucho budismo, filosofías orientales. Yo me acuerdo que practicaba mucho el zen, ¿verdad? Que cuando lo practicas se le llama zazen. Yo no encontraba paz ninguna, porque claro, hoy en día ya sabemos que paz no vas a encontrar, ¿no? Y sabemos que incluso cuando dejas la mente en blanco, pues es peligroso, ¿verdad? Y me metí en ese mundo. Yo escuchando tu testimonio, Frederick, me impactó porque dije, wow, es que es verdad, o sea, personas ateas realmente buscan ese conocimiento porque como negamos a Dios, buscamos otra manera, ¿no? Y no deja ser idolatría, porque ¿qué son? Si adoras a Dios, si no adoras a Dios, mejor dicho, y buscas otros dioses, ¿verdad? Y me involucré también en este mundo también de espiritualidad extraña, ¿verdad? Filosofías orientales, que no dejan de ser, como dices tú, espiritistas. Y me involucré en todo este tema. Entonces, fue una época en mi vida en la que yo estuve perdido, totalmente perdido, cuando te crees que tienes la verdad. Entonces, ahí es el punto donde yo entro, que yo pensaba que cuando yo tenía discusiones con cristianos, yo, por ejemplo en Facebook, entraba en Facebook, yo cuando veía una publicación de cualquier cristiano, por lo normal eran evangélicos, ¿verdad? Yo me lanzaba y decía, uy, que eres un ignorante, que mira, que la religión te tiene controlado, que no sé qué. Pero ¿sabes qué, Frederick? Dentro de mí, yo no era feliz. Yo sentía que eso, no sé si te pasa a ti, yo sentía que eso dentro de mí era una rebeldía mía. Yo exponía algo contra el exterior, pero era una lucha interior. Y eso fue lo que dentro de mí me di cuenta que yo era una persona espiritual y estaba buscando algo que no encontraba. Y esa lucha, y eso le pasa a muchos, lo digo para si alguna persona que está viendo este testimonio y no es creyente, le pasa mucho a la gente atea que no es creyente, que ese odio que lanzas hacia el otro, hacia el prójimo, quizás es un problema que tú tienes interior. Eso es lo que me sucedió a mí. No sé si a ti te sucedió algo parecido, Frederick.
No, yo nunca llegué a este extremo, pero sí que es verdad, has dicho algo muy interesante de que cuando buscas en la nueva era o buscas fuera del Dios cristiano, en el fondo, todos, o al menos aquí en Europa, aunque haya mucho ateísmo y mucha otra cosa, todos en el fondo buscan algo. Hay algunos que no, obviamente, pero la mayoría, si tú hablas, empiezas a personalizar un poco, a hablar, entablar conversación con alguien, busca algo. Y sabe que hay algo, o busca saber que una energía o un crecimiento personal, busca algo diferente. Nadie está contento con su experiencia, aunque a veces de cara a la galería se muestra otra cosa, ¿no? Y yo nunca experimenté ese rechazo interior mostrado afuera, pero sí que puede ser habitual, porque un ateo efectivamente odia a Dios. Exacto. Un ateo, de hecho el máximo exponente del ateísmo, no recuerdo su nombre, es inglés, que ha escrito libros y todo, odia a Dios. A mí me encantaría saber qué le sucedió en algún momento de su vida, porque no es normal odiar a alguien que dices que no existe. ¿Por qué lo odias? ¿No? ¿Por qué lo odias? Entonces quiere decir que en el fondo hay que se cree una existencia y se está dolido con este ser que ahora dices que no existe, como rebeldía por algo que pasó en el pasado o en tu vida, quizá con tus padres, con tus hermanos, un accidente o cualquier cosa. Y yo, por ejemplo, mira, esta misma semana, hablando con un compañero de trabajo, estaba yo en la sierra cortando y vino a ayudarme, y es una persona que tiende al mundo hippie, ¿no? O sea, que tiene una cierta espiritualidad. Pues me dijo, yo siento a Cristo. Y yo me quedé, digo, ¿tú sientes a Cristo? Y dijo, sí, de hecho, a veces sigo a alguna persona que tiene un blog en escrito que habla de Dios o alguna cosa así, yo creo que realmente existe, y ahí pensé, bueno, voy a entrar. Y le dije, sí, porque tú sabes, el catolicismo se ha encargado de destruir esta imagen de Dios verdadera. Porque a él obviamente tampoco le gusta el catolicismo. Le dije, sí, es que mira, han cambiado el día de reposo. No sé si has oído que es el sábado, ellos dicen que es el domingo. Sí, algo había oído. ¿Dónde vas cuando mueres? También lo han cambiado. La Navidad, fiesta pagana que viene de aquí, de allá. La Semana Santa me dijo que, dije, también, tal como lo muestran ellos, no es bíblico. Y bueno, muchas otras cosas que le comenté en aquel momento. Fue una conversación completamente espontánea de unos minutos, porque luego ya yo tuve que hacer otra cosa y el otra. Y le dije, te voy a regalar un libro un día de estos, miraré a ver si lo tengo, si no lo compraré, que es de una escritora que te va a encantar, porque es un libro histórico y luego también te habla del futuro, es el conflicto de los siglos, ¿no? Y es una persona a la cual yo nunca habría dicho que le estaría regalando este libro, y mira, ahí salió. Obviamente se le nota la tendencia de yo siento, yo tal, que es muy novaoriano, ¿no? Esta energía, este sentir. Exacto. No fui más allá, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Si esta semilla está ahí, le das el libro y brota. Exacto. Porque yo en aquel momento, al instante que dijo yo siento a Cristo, antes también hablaba de cosas similares, noté en mi interior como un empujón de dentro, dile esto, dile aquello y proponle aquello. De hecho, si no lo llego a hacer, hubiese estado muy mal, me hubiese sentido mal todo el día, y es aquel impulso que seguro que muchos de vosotros habéis oído o sentido, mejor dicho, cuando habláis con una persona que no cree, de dile esto ahora, no pienses ni un segundo, díselo ahora. Y bueno, es así, pero no, a tu pregunta no, nunca he notado ese odio, nunca he tenido odio al Señor, pero siendo ateo, pero sí que es verdad que yo nunca fui a Dios, porque al menos aquí en Europa, en Latinoamérica quizás es diferente, lo que yo sabía del Dios cristiano y de la Biblia es que es catolicismo. Y yo no tenía ningún interés en ir a una iglesia, escuchar al cura, al papa, pensaba que era una religión de abuelos, de viejos, digo, eso está tan atrasado, es tan arcaico que no tiene nada que ofrecerme, y por eso me lancé pues a otras cosas, a buscar por ahí, ¿no? El fenómeno ovni, los reptilianos, pasé por todos los lugares, ¿no? De quién son las pirámides, etcétera. Pero claro, el problema de Europa es que hay tanto desconocimiento del Dios verdadero o de la Biblia en su pureza, incluido en el mundo protestante, porque está prácticamente igual que el catolicismo, por desgracia, que la gente que no cree no tiene ningún referente donde ir. Yo la primera vez que oí adventista, bueno, fue para mí una novedad. Dije, adventista, nunca en la vida había oído eso. El conflicto de los siglos, Elena White dice, pero ¿de qué hablan, no? O sea, aquí no se conoce. Y muchas personas que quizá creerían no lo hacen porque no conocen
No hay obra prácticamente. Hay una obra muy restringida y a nivel popular, a nivel de la calle, tú preguntas, el 100% de las personas prácticamente te van a decir que no saben lo que es un adventista, que no saben nada de la Biblia y mucho menos del espíritu de profecía. Con lo cual, bueno, siempre llega el momento y la opción correcta de donde conoces, ¿no? Muchas veces, y ahí ya depende de ti seguir o no. Pero básicamente una de mis razones de no creer en Dios antes o de no preguntarme nada de Él es que no se conoce. Es como un Dios desconocido. Lo único que conocemos aquí de la Biblia es por el catolicismo, con lo cual, ¿qué vas a hacer? ¿No? Yo me acuerdo hace años, había alguna Biblia en casa y la leí, como había visto películas de Apocalipsis y tal, pensé, bueno, a ver qué dice el Apocalipsis, ¿no? Realmente. La abrí, no entendí ni media palabra. Luego leí parte de algún evangelio, no entendí absolutamente nada, la cerré y la guardé, ¿no? También falta esta guía muchas veces. Yo a veces me lo pregunto, ¿cómo puede ser que en aquella ocasión no era capaz de ni entender lo que dice el evangelio, ¿no? Lo que dice Mateo, lo que dice Juan, etcétera, y ahora lo leo como quien lee el periódico, ¿no? Se entiende todo lo captas, profundizas, etcétera. Obviamente es la obra del Espíritu, pero aquí el problema que hay es que hay muy poca obra de parte de los hombres. No se conoce a Dios y seguramente a Carlos también le parecía algo similar. Así es, hermanito. Mira, yo te quería comentar una cosa a cuanto a algo que has comentado. ¿Cómo se puede tener odio a alguien que no conoces, verdad? No sé si tú recuerdas el famoso director Luis Buñuel aquí. Me suena. Luis Buñuel a mí me gustaba mucho el cine antiguamente. Luis Buñuel tiene una frase es totalmente ateo, él tiene películas totalmente, expone el ateísmo completamente, y él decía, yo soy ateo gracias a Dios. Entonces ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a lo que dices tú. Es eso, o sea, es un odio que es irracional, pero es irracional, exacto. Y mira, me ha pasado algo muy curioso en cuanto tú me ha pasado lo mismo esta semana. Mira, justo esta semana se incorporó un compañero al trabajo hondureño. Y yo me di cuenta que el chico era cristiano, ¿verdad? Se nota en la forma de ser y tal. Y me di cuenta que era evangélico. Y entonces yo entré a razonar con él. Y me dijo, bueno, teníamos una pequeña conversación con él y me dijo, sí, hermano, porque tal y tal, no sé qué. Y me mencionó igual, me dijo, mira, hermano, es que me mencionó un problema que tenía con su mamá. Me dice, es que mi mamá no guarda el séptimo día. Me dice, entonces el domingo se pone a trabajar, me dijo. Y yo dije, wow. Digo, no, espera, hermano. Y el día anterior me preguntó, hermano, ¿tú también eres cristiano? Digo, sí. ¿Tú que eres adventista? No sabía lo que era un adventista. Como me mencionas tú, no sabes lo que es. ¿Adventista? Digo, sí, adventista del séptimo día. Entonces al día siguiente hice lo mismo, le regalé el Conflicto de los Siglos. Le dije, toma. Y le hice una pequeña introducción, no quise entrar mucho, ¿no? Pero le dije, mira, hermano, estamos confundidos muchos cristianos en que el séptimo día no es el domingo. Lo que me impactó fue que me dijo, no, yo sé. Me dice, no, yo ya sé, el sábado es. Y me chocó mucho como diciendo, ¿lo sabes? Sí, yo sé que es el sábado. Entonces, hermano, ¿por qué me menciona el domingo? Bueno, y tal. Bueno, entonces yo le regalé el libro. Y bueno, era mencionarte esto por lo que has comentado. En cuanto a lo que estamos comentando del tema de nuestra conversión, para retomar un poquito el asunto, que yo digo porque era un poquito más radical yo, era en el asunto en que yo era alcohólico, totalmente alcohólico, ¿verdad? Y para retomar un poquito lo que es el testimonio, ¿verdad? De los dos. Y al igual que era en tu asunto era un poquito más light, ¿verdad? Yo sí que era una persona que pues era muy creyente, muy espiritual, pero no creía en Dios, ¿verdad? Yo llegué a un punto, Frederick, en el que realmente yo llegué a Costa Rica, ¿vale? Porque yo soy de aquí de España, pero yo llegué a Costa Rica y yo llegué como un alcohólico reformado, dijéramos, estaba en tratamiento. Yo pasé un año en un centro de desintoxicación aquí, de todo tipo de drogas. Yo entré en el sector de alcoholismo y yo fui a Costa Rica con quizá un año que no bebía alcohol.
Pero claro, me supuso dejar aquí atrás toda mi familia, mis amigos, mi país, mi trabajo, todo. Y yo llegué allí a a Costa Rica, y ahí sí que fue como un nuevo empezar, y fue un poquito duro para mí. Por las circunstancias, mi esposa tuvo que regresar a España a trabajar, y yo me tuve que quedar con mis hijos en Costa Rica. Me pasó una cosa, que yo, no siendo residente de allá, no tenía, dijéramos, el seguro médico que yo tenía allá. Me vi la situación de que yo me llevé un montón de medicación psicológica, por decirlo de una manera, no sé si es la palabra, la definición, medicación para el tratamiento, ¿verdad?, psicológico que tiene uno cuando tiene una adicción. Entonces llegó un momento que, claro, cuando yo llevaba como un año viviendo allá y mi esposa estaba aquí en España, se me acabó la medicación. Yo no tenía seguro médico. Entonces empezó ahí mi infierno. Claro. Empezó un infierno, Frederick, tremendo. Yo empecé yo no le deseo a mi peor enemigo lo que yo sufrí. Yo por las noches era, una ansiedad tremenda. Claro. Y esto lo estuve aguantando durante meses. Llegó un momento en el que yo ya no pude más, no aguanté más, y yo dije, si llevo 2 años sin beber alcohol, y todas las noches es un infierno para mí, yo creo que si me debo una cervecita con... Entonces, ese fue mi engaño, ¿verdad? Sí, mi autoengaño. Una me calmará. Exacto, una me calmará. Y ahí empezó donde fue mi infierno total. Fue una recaída, y cuando un alcohólico tiene una recaída es algo tan tremendo. Piensa que uno cae en un mundo de donde ya viene, pero con una montaña de inseguridad, de arrepentimiento, de sentir que tú podías haberlo logrado y no lo lograste, ¿no? De arrepentimiento, vamos. Y ahí es donde empezó realmente mi infierno total, y estuve aproximadamente semanas, por no decir meses, no sé cuánto pasó, porque tengo una laguna mental de esa temporada. Semanas bebiendo donde yo tenía un sentimiento de culpabilidad, hermano Frederick, tan fuerte, porque yo no trabajaba, yo solo me dedicaba a cuidar a mis hijos estudiaban en Costa Rica, y mi esposa, que trabajaba en España, me mandaba el dinero para mantener a mis hijos y a mí. Claro. Yo de ese dinero tenía que sacar para mis vicios. Eso fue algo tremendo para mi esposa cuando se enteró. Tuvimos algo muy duro, pasamos por algo muy duro. Y yo tuve que sobrepasar, ¿verdad?, sobrellevar eso durante semanas. Yo me bebía hasta tal punto que en mis últimos años, Frederick, tú piensas que yo solo bebía cerveza. Y un alcohólico de cerveza, que le dicen. Era tanto la dureza de la adicción que yo tuve en esa recaída, que yo por las noches me levantaba quizá 2, 3 de la madrugada temblando. Yo tenía que tener debajo en mi cama una botella de alcohol, porque si yo empezaba a temblar y no había esa botella de alcohol, eso era el infierno que eso es un infierno tremendo, eso no se lo deseo a nadie. Y eso fueron semanas y semanas. Y eso fue lo que me llegó a mí a llegar a Cristo. Yo sé que en tu aspecto no fue tan radical. No sé si quieres comentar algo sobre tu... Sí. Que lo mío es muy radical, ¿no? Bueno, pero como vemos, cada uno tiene su camino y el Señor acaba encontrando a todos, ¿no? Y es verdad, yo lo había oído, obviamente nunca lo he experimentado, ¿no? Gracias a Dios, pero había oído que el mono del alcohol es el peor de todos y es la única de las drogas que es legal. Bueno, el tabaco también, pero bueno, el tabaco bastante mono da, ¿no? A quien no fuma y quiere, quien no tiene tabaco y quiere fumar, pero sí. Y no, yo la verdad es que no, salía como todos los jóvenes, pero no tenía esos problemas. Pero sí que es verdad que yo realmente me interesé por Cristo porque, como yo también, sin saberlo en el fondo, era una persona espiritual y en el fondo descubrí que era una persona sincera. En el fondo yo quería realmente buscar qué hay más allá y no tenía, y una gran ventaja que seguramente tú también tendrás,
Y lo hablé incluso con un hermano de la iglesia hace unos años. Le comenté eso y me dio la razón, porque él daba estudios bíblicos y dijo, tienes toda la razón. Cuando alguien conoce a Dios sin prejuicios anteriores, que no viene de ninguna religión, que no viene de ninguna, digamos, denominación cristiana del catolicismo, no tiene prejuicios. A mí me hablan del sábado y yo no sabía nada del domingo, con lo cual no podía decir, uy, un sabatista, no, que es un apóstata porque el domingo tal. Cuando me hablan de cualquier tema de la Biblia, yo era virgen, yo estaba ahí escuchando, me fascinaba, lo estudiaba, lo leía como niño, y decía, es verdad, y luego me animaba a profundizar por mí mismo. Y eso es una gran ventaja que creo que hemos tenido, y por eso yo creo que fue el punto más fuerte de mi conversión, ¿no? El no tener ningún prejuicio, porque yo me he dado cuenta con los años, y eso gracias a Dios con la ayuda del Señor lo he ido cambiando los últimos 3 o 4 años, uno va adquiriendo prejuicios sin darse cuenta. Este primer amor de conocer a Cristo va cambiando, luego te vuelves más duro, y ya quizá no estás tan unido al Señor y te vuelves más como fanático, como quieres defender tu verdad y no la verdad de la Biblia. Y vas adquiriendo prejuicios, te hablan de una cosa, uy, no, eso fuera, cuando ni siquiera lo has estudiado, ¿no? Y eso pasa muy a menudo, con lo cual, cuando me di cuenta yo hace unos años que yo también estaba así, que ya empezaba a ser fanático o endurecido, dije, Señor, eso no puede ser. Y empecé a volver a ser sincero, ¿no? Digamos, volvemos a resincerarnos. Volví a estudiar, volví a unirme al Señor, volví a leer viendo qué tiene el Señor para mí, ¿no? Y me he dado cuenta que eso servirá para muchas personas cristianas que quizá puedan ver el vídeo. Cuando vosotros leáis la Biblia o estudiáis un tema, debéis autoanalizaros y decir, ¿por qué yo creo esto? ¿O por qué yo creo aquello? Pero hacer un análisis personal de verdad. Y quizá os daréis cuenta que creéis algo porque lo dice vuestra denominación, o porque siempre os lo han contado así, o porque vuestro credo lo dice. Pero realmente el motivo, aunque sea verdad de lo que creáis, el motivo por el cual debemos creer algo es porque Dios lo dice en su palabra. Y si Dios no dice algo en su palabra que tú has creído durante años, debes rechazarlo. Debes rechazarlo. Con lo cual, para retomar un poquito el hilo, mi gran punto fuerte para convertirme en su momento era la sinceridad y la búsqueda anhelante de algo. Una sinceridad absoluta como niño. Quiero saber qué hay más allá. Todas las preguntas que tenía existenciales, se podrían decir, se me resolvieron en los primeros meses como cristiano. Y me acuerdo que con la persona que estaba se lo dije, mira, he resuelto todas estas preguntas. Y me acuerdo que se puso contento y dije, normal, has conocido la Biblia, es que ya sé a dónde vamos cuando morimos. Si es que vamos, cuidado, si es que vamos a algún lugar, porque ya sabemos que el muerto va, volvemos al polvo, el alma vuelve a Dios, pero no pulula como fantasma ni se parece aquí en la tierra, ¿no? Hasta la primera o segunda resurrección. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el objetivo de esta vida? Incluso temas más simples, ¿no? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Qué hay mucho antes de nosotros? ¿Qué hay de la edad de piedra? ¿Qué hay de todo eso? ¿Es verdad? ¿No es verdad? En definitiva, conoces la historia de la humanidad y todas las preguntas existenciales se resuelven. Incluso aquella famosa pregunta que casi parece de broma, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Incluso hice un pequeño short en mi canal. Obviamente fue la gallina, porque Dios creó los animales adultos y a partir de ahí se reproducen, ¿no? Con lo cual, imaginaros, todo esto se contesta con la Biblia y eso fue pues lo que me llevó al Señor y lo que me está llevando al Señor, porque con los años me he dado cuenta que estaba en bastantes errores teológicos, pero la sinceridad, volvemos a lo mismo, de querer saber lo que tiene Dios para mí, pues te hace seguir aceptando verdades, rechazar errores, conocer verdad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que lo más importante es eso, y cualquier persona que encontráis sincera, a no ser que pase una desgracia, muy probablemente cuando oiga el Evangelio, al final, sea inmediatamente o al cabo de los años, va a acabar aceptando, y quizá pasará un infierno, como decía Carlos, ¿no? Que del alcoholismo a caer muy bajo en el alcoholismo a conocer a Dios. ¿Cómo se explica eso? Humanamente es imposible, pero Dios hace la obra, sin duda. Y no sé si quieres comentar un poquito más a partir de aquel punto que te quedaste. Sí, mira, te quería comentar, espera. Mira, Freddy, lee Juan 7:17.
Juan 7:17. Juan 7:17. Por lo que me estás comentando, Frederick, me ha venido a la mente el versículo Juan 7:17 en cuanto a lo que tú comentas, ¿verdad? Que buscamos la verdad. Y esto es verdad, cuando, como tú dices, cuando yo también conocí la verdad, que me pasó como a ti, me di cuenta que todas esas creencias que teníamos, nuevaeristas, o paganas directamente, o espiritistas, a mí me empezó a cuadrar todo. Dije, vale, pues no hay espíritus, son demonios, no hay un más allá, estamos en la espera, todo me empezó a cuadrar. Exacto. ¿Verdad? Y entonces es cuando yo empecé a recibir la verdad. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo cuando yo acepté a Cristo, ¿verdad? Después de mi alcoholismo, voy a hacer un breve testimonio de lo que me sucedió después de cuando yo tuve mi recaída. Yo estuve 7 días, hermanos, 7 días en mi casa de Costa Rica, temblando literalmente. Temblando, sudores, temblores y, como digo yo, bueno. Y fue mi cuñada y mi concuñado que tuvieron que quedarse esa semana. Durante esos 7 días tuvo que quedarse mis cuñados en mi casa porque yo era un peligro total, no podían dejarme solo. Porque en el momento que me dejaban solo yo me iba corriendo a comprar alcohol. Entonces, bueno, me llevaron a un hospital, me ingresaron, estuvieron durante muchísimas horas para estabilizarme, con suero, con tranquilizantes mediante vena y todo. Cuando pudieron estabilizarme, tuve 7 días en casa, ni comía, ni dormía, sudaba, temblaba de la tremenda adicción que yo tenía al alcohol. Al 7º día, más o menos, sí, fue cuando mi concuñado, mejor dicho, me dijo: Carlos, vemos mejorías en ti, pero estás grave. Y me dijo: mira, Carlos, nosotros sabemos tu convicción de ateo, sabemos que no crees en Dios, pero tú no pierdes nada con que venga una persona aquí. Me dijo, mira las sabias palabras que me dijo. Un maestro espiritual, me dijo. No me dijo un pastor ni nada. Y dije, ok. Dije, mira, yo estaba tan mal, Freddy, que venga lo que sea aquí. Un brujo, un chamán, lo que sea, pero que me quite esto ya. Llegaron un par de personas a las cuales amo con locura. El hermano Jeffrey, el pastor Jeffrey y la pastora Aramis. Una pareja de grandes hermanos evangélicos que llegaron allí. Y bueno, llegaron allí y pasó lo increíble. Pasó lo increíble. Yo acepté a Jesús, hicimos una oración de arrepentimiento, cerré los ojos, me dijeron, tú repite lo que vamos a decir. Resumiendo un poquito, porque nos iríamos a 4 horas de testimonio. Yo estuve durante 7 días con temblores, 7 días literalmente con temblores. Mira, mi cuñada me preparaba sopa de pollo, porque allá es muy famoso, ¿no? Sí. Para restabilizarte y tal. Yo cogía la cuchara. Y no podías yo hacía así. Y eso al 6º día, no te digo el primero. Llegaba vacía, ¿no? Exacto, cuando yo llegaba aquí en la cuchara no había nada. Y entonces me dijeron, Carlos, tú estás grave, tú necesitas. Y dije, sí, que venga aquí quien sea. Bueno, llegó estas 2 personas, me dijeron, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, en tu corazón está que tú lo aceptes. Si de arrepentimiento y de corazón tú lo aceptas, desde hoy Cristo va a operar en tu vida. Yo dije, bienvenido sea. Me dijo, pero Carlos, tienes que creerlo de corazón. Yo dije, no, yo quiero abandonar esta vida, yo no puedo más con esto. Hermano, pasaron cosas muy extrañas, yo lo explicaré en un testimonio directo que quiero hacer en mi canal, porque es tremendo. Pasaron cosas muy extrañas en ese lugar. Pero en el momento, hermano, que yo cerré los ojos, repetí todo lo que ese pastor dijo y dije amén y abrí los ojos, hermano, en 7 días que yo estuve temblando, se me fueron los temblores. Yo noté como algo que me pasó por la cabeza y sentí que se me salió por los pies, o sea, fue algo tremendo. Y yo abrí los ojos y yo me quedé sorprendido, dije, wow. Y el hermano Jeffrey me dijo, Carlos, ¿tú estás sintiendo cosas ahora mismo? Y dije, sí, ¿no? Entonces empezó a leerme Juan 3.
en la historia de Nicodemo, el volver a nacer. Yo recuerdo que él estaba leyendo Juan 3, yo lo escuchaba, y yo vivía en el campo, entonces, en Costa Rica, un lugar muy bonito y todo lleno de selva, ¿verdad? Y él estaba hablándome de Juan 3 y yo veía como los árboles, yo veía como que el mundo había vuelto a nacer para mí. O sea, yo veía los árboles como realmente no los veía antes. Y me dijo, Carlos, porque él se dio cuenta, ¿no? Que yo estaba así como alucinado, ¿no? Y me dijo, Carlos, ¿estás sintiendo cosas? Y dijo, sí. ¿Y qué sientes? Digo, yo no sé, hermano, qué siento ahora, pero... Desde ahí, hermano, mira, se me fueron los temblores, se me fue todo. Y desde ahí hasta el día de hoy sirvo a Cristo. O sea, ya no volví a saber nada más de alcohol y bueno, y es una lucha continua, pero bueno. Claro que sí. Pero bueno, ese es el pequeño testimonio que quería decir para acabar un poquito de relatarme lo que es mi conversión. En cuanto a la verdad que tú dices, me pasó una cosa, que claro, estos hermanos que vinieron a mi casa y mi cuñado y mi concuñado, mi cuñada y mi concuñado eran evangélicos. ¿Qué pasa? Yo empecé a frecuentar lo que estaba a mano, iglesias evangélicas. Yo, mira hermano, perdona que te tengo con la Biblia. ¿Lo leemos? Leemos para la introducción de lo que quiero contar yo. Juan 7:17. Vale, muy bien. Perdón. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ajá. Muy claro. Amén. Eso me sucedió a mí. Y es lo que dices tú, Frederick. Cuando tú recibes a Cristo sin ideas preconcebidas, de repente, no tienes ninguna idea, entonces todo lo aceptas. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a frecuentar iglesias evangélicas de hermanos a lo mejor generacionalistas, que llevan toda la vida, en ese momento yo era puro fuego. Claro. Yo me quería comer el mundo. Yo empecé a llegar a la iglesia evangélica con mi Biblia. Yo soy una persona que, aunque no creía en Dios, me encantaba estudiar, me encantaba leer, yo devoraba libros. Yo fui con mi Biblia el primer día a una iglesia evangélica. Mi sorpresa fue que ni la abrí. Empezaron a cantar, bueno. Y yo me quedé con la Biblia así como yo iba con sed de palabra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a frecuentar iglesias evangélicas y me di cuenta que no se estudiaba la Biblia realmente como se debe estudiar. Es por eso que lo que tú aportas, ¿verdad? Que cuando uno está receptivo, cuando no tiene una religión preconcebida en el subconsciente, es receptivo a todo. Yo me di cuenta que luego con los hermanos, pues claro, yo empecé a frecuentar iglesias evangélicas que o sea, yo devoraba la Biblia. Yo no quiero decir que yo leía más que ellos, ¿no? Porque a lo mejor llevan 20 años, ¿no? Pero claro, yo no veía lo que yo veía en la Biblia, no lo veía en la iglesia. Y eso fue lo que Dios me fue, creo yo, que como ese fuego en mí, fue moviéndome. Entonces, yo empecé a estudiar mucho la Biblia, comprendí el mensaje del sábado sin que nadie me lo explicara. Mira. O sea, yo leí la Biblia y porque me gusta mucho la historia, empecé a estudiar y dije, entonces, ¿cómo es esto que yo voy el domingo a la iglesia y adoran? No es que adoran el domingo, porque ellos lo dicen, no adoramos el domingo, cualquier día es bueno, pero bueno, sabemos que es el mismo engaño. Entonces yo empecé a frecuentar las iglesias evangélicas y me di cuenta que había como una especie de, ¿cómo diría yo? No sabía decirte, ¿no? Como de pasotismo, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, no, sí, todo está bien, no, todo está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno recibe esa luz de golpe, luego ve que no encaja en según qué sitios. Y es lo que me sucedió a mí para llegar un poquito al mensaje adventista, que vi en ese mundo que no encajaba, entonces fui poco desvinculado. Bueno, y ya contaré un poquito más cómo fui conociendo el mensaje adventista. Sí, porque antes de empezar con esto, hay cosas que yo recuerdo también de mi conversión que tienen que ver con la naturaleza. Yo me acuerdo también
Claro, yo antes salía los jueves con los universitarios y el sábado también, ¿no? Lo que hace cualquier joven, sale de noche y ya está. Y el domingo se levanta a las 2 del mediodía y ahí empieza el día, estás cansado, mal y bueno, llega el lunes. Claro, yo cuando conocí el mensaje ya decía 2 años que no salía, más o menos, con lo cual ya había cambiado un poco, ¿no? Pero claro, empecé a sentir la necesidad de cada domingo ir de excursión. Digo, debo ir de excursión, tengo que ir a la naturaleza. Y le dije a mi padre, él también siempre había querido, con lo cual, venga, estuvimos 2 años seguidos, y no estoy exagerando, 2 años seguidos, todos los domingos, yendo de excursión. Conocí el territorio y al final el bosque era mi casa. La primera fue tremenda, obviamente, porque no estás acostumbrado y se acaba el hígado. Pero luego todo cambió. Y ahora hace un tiempo que no voy, hace meses y meses, y quiero volver a reanudarlo, ¿no? Pero me acuerdo, al llegar a la cima de las montañas, porque os tenéis que situar, yo con mi luz de aquel momento, ¿no? Era una luz tan inocente, pensado con perspectiva, digo, era tan inocente que la luz, pero es la mejor luz. Y llegaba a la cima de la montaña, notaba el aire fresco, veía el horizonte, ¿no? La plana de Vic, que estoy en una ciudad que se llama Vic, la veías, o veías las otras poblaciones, el mar de bien lejos, el horizonte, y decía, qué maravilla la creación. Y mientras mi padre descansaba, estaba por ahí, yo comía una mandarina, también estaba mirando el horizonte, hacía una oración cada vez que llegaba a la cima, pero una oración profunda, una oración de agradecimiento, y salía renovada de ahí. Me acuerdo que al estar en contacto con la naturaleza es que era como volverla a conocer. Dirán, ¿que no has visto nunca una montaña? Sí, claro que sí, y había ido de excursión, pero como aquellos tiempos, nunca. Además, también había otro propósito, el ponerse en forma, el ganar fondo y el también conocer rutas, por si acaso algún día. No, acostumbrarse a estar en el bosque, porque si sabemos que va a haber una persecución y que al final se tiene que ir a las montañas, si no has ido nunca a la montaña, ¿qué te va a pasar, no? Si no estás acostumbrado a caminar por el camino de tierra, con las piedras, a ver qué plantas hay aquí, moverte por el bosque, ¿qué vas a hacer en aquel momento, no? Y yo me acuerdo, y también me acuerdo, sobre todo, no sé si te habrá pasado a ti, algo que no hacemos y que yo he vuelto a dejar de hacer y me gustaría volver a hacer, la acción de mirar al cielo. Siempre estamos o mirando recto o abajo, siempre en esta perspectiva de nosotros, siempre nosotros. Pero cuando miras al cielo, yo me acuerdo unas sensaciones, sobre todo en la noche que veía la constelación de Orión, veía las estrellas, yo pensaba, qué profundidad, qué maravilla, era como ver a Dios a cara, es una forma de decir obviamente, pero cambia la perspectiva, luego bajabas la cabeza y volvías la vista a lo que era y volvía renovado. Eso a los inicios me acuerdo, como todo es nuevo y el Espíritu Santo va actuando, pues realmente tienes un nuevo renacer. Lo que siempre habías visto lo ves diferente, las cosas que no te habías fijado ahora te fijas, y te fijas con la mirada correcta, no una mirada basada en el yo. Con lo cual, sí, efectivamente, la naturaleza es un punto muy importante. Y sin duda ayuda a conocer a Dios, porque mucha gente hace excursiones y conoce el bosque, pero cuando conoces a Dios, tú ves ahí la creación, ves este árbol, esta planta, este aire, esta flor, ves a Dios ahí. Y es una experiencia totalmente distinta, porque si no conoces a Dios, ¿qué te piensas? Fruto de la evolución. Con lo cual, ¿qué te imaginas? La evolución y nada más. No ves al ser creador. En cambio, cuando conoces a Dios y ves a la naturaleza, aún y degradada como está por el pecado, ves que es preciosa y ves que realmente hay un poder creador ahí. Mejor dicho, que Dios la cuida aún, no que esté ahí obviamente, sino que Dios aún la cuida. Él puso leyes en el universo y en nuestro planeta y Él sigue al mando de todas. No es que las leyes vayan solas, sino que las puso en funcionamiento y las sigue cuidando, y ves este ser que está detrás de todo eso. Es como ver un cuadro y pensar que este cuadro ha aparecido ahí de la nada. No, hay un pintor detrás, hay un autor que lo ha pintado y tú lo disfrutas, con lo cual la naturaleza es el cuadro que Dios hizo juntamente con Cristo, y tú lo estás disfrutando, lo estás viviendo, con lo cual si ves su presencia ahí, ves su autoría ahí, tu experiencia cambia y realmente tus sentidos son realmente fortalecidos. Yo volví a casa, a veces cansado, a veces no tanto, pero completamente reconfortado, y pensaba cuántos años he tirado a la basura, de domingos durmiendo en la mañana con resaca, levantándome y a la tarde perdiendo el tiempo. ¿Cuántos años, no? Pero bueno,
Al final todo tiene su momento y me ha gustado eso que has comentado porque es así. El tema de la naturaleza, me creo que vieras los árboles y dijeras, un árbol, ¿no? Que así parecía, ¿no ha visto nunca un árbol? Sí, el árbol, y el viento lo mueve. Es maravilloso, ¿no? Y os ha explicado una cura efectiva contra cualquier adicción. Conoce a Dios y cree en Él sinceramente. Cosas que con medicinas o no se van nunca o tienes que pasar procesos penosos y sufrimiento, mira, con Dios los temblores se van y nunca más vuelven. ¿Cómo puede ser eso? Por la acción divina, sin duda. O sea, ¿cómo podemos sanarnos? Por la acción de Dios. El humano te dará a través de sus farmacéuticas un mundo de pastillas, de tratamientos y tal. Algunos funcionarán, algunos ayudarán, otros no irán bien y te harán más mal que bien. Pero el que te cura de verdad, el que va al interior y saca este mal, es el Señor. Y creo que hemos visto una prueba contundente. Porque obviamente, como he dicho, yo no lo he vivido, pero un mono así, una adicción así, es muy, muy complicada. Hay gente que puede llegar a morir incluso, porque el cuerpo está completamente desequilibrado. Pues la acción de Dios lo cura. Es realmente increíble. Me ha gustado esta parte de tu testimonio. Amén, amén. Y me has hecho recapacitar algo que yo no había parado yo a pensarlo. Realmente, sí, claro, yo vi la naturaleza impactante, como es en Costa Rica, ya es por hechos impactante, pero no había entrado en la profundidad que tú has dicho ahora. Ahora me has hecho pensar, es verdad. O sea, Dios lo primero que me hizo ver fue la creación. No había parado, no me había dado cuenta de esto hasta que tú lo has mencionado, Frederick. Su poder. Exacto. Mira, ahora me viene a la mente el mensaje del primer ángel. Adorad a aquel que hizo la tierra y todas las cosas que hay en ella. Pues no lo había pensado en ese aspecto. Pero sí, fue a abrir los ojos. Y cuando abrí los ojos, el hermano se dio cuenta, el pastor, ¿verdad? Me dijo, Carlos, ¿estás sintiendo cosas? Y yo dije, wow, hermano, ¿qué está sucediendo? Le dije. Y me dijo, mira, está sucediendo cosas en ti. Y me dijo, te voy a leer Juan capítulo 3. Siempre me acordaré de esos versículos cuando empezó la historia de Nicodemo, ¿verdad? Todo lo que él está relatando, y yo estaba escuchando, es lo que me estaba sucediendo a mí. Pues es que yo, luego cuando ya entré en el mundo de la iglesia adventista, yo cuando ya me desvinculé de la iglesia evangélica, empecé a estudiar. Voy a contar un pequeño testimonio de lo que me sucedió a mí a raíz de Juan 7:17, como le he hecho leer al hermano. Yo cuando leí ese versículo fue como una bofetada que me dio, porque yo dije, si yo he negado a Cristo, ¿verdad? Y a su Padre durante casi 40 años y me ha sacado del lago cenagoso, como dice la Biblia, yo tengo que dedicar la vida a Él. Yo tengo que dedicar la vida a Él. O sea, yo no puedo hacer otra cosa que eso. Y cuando leí ese versículo, le dije, Padre, llévame a toda verdad. Y es cuando yo creo que Él me dijo, no, aquí no. No vamos a hablar ahora de las otras denominaciones, ¿no? Pero entonces yo le dije, ok, yo sé que hay un día que hay que adorar, yo sé que hay unos engaños dentro de la iglesia evangélica, entonces tú muéstrame la verdad. Yo recuerdo, hermano Frederick, te voy a contar algo muy impactante. Yo estuve un día de ayuno completo y yo dije, Dios, me inclino a ti, muéstrame la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? O sea, yo sé que el sábado, conozco la verdad del sábado, no la verdad del sábado, sino reconozco que tengo que reconocer, que ya un hermano me había dado el conflicto de los siglos y me lo estaba empezando a leer. Entonces yo ya sí que sabía un poquito que era la iglesia evangélica, pero el tema del sábado sí que yo la conocía un poquito ya por tema de estudios y tal que hacía yo. Entonces yo dije, Dios, muéstrame la verdad. E hice un día de ayuno. Mira lo que me pasó, Frederick, tremendo. Yo vivía en el campo, ¿verdad? El terreno que está al lado, ¿verdad? El lote, como dicen allá, que está al lado del nuestro, es una finca agroecológica de un tío de mi esposa, que es el que nos vendió el terreno nuestro. Y en ese momento, esa persona, el tío de mi esposa, no estaba. Y mi hija me dijo, papá, vamos a comer bananitos. Bananitos son una especie de unos platanitos así pequeños que crecen en una especie de palmera especial allá. Dije, ok, vamos.
En el momento que llegamos al terreno donde están los bananitos, llega un coche. Pero justo llegamos los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Llega un coche, sale una persona. Hola, mira, está Chalo. Chalo es la persona de la finca agroecológica. No, Chalo no está, nosotros venimos a coger unos bananitos. Ah, mira, es que yo vengo aquí a ver a Chalo y tal, no sé qué, bueno. Y entonces me dijo, es que yo soy yo soy hermano de Amalia. Amalia es una hermana de Chalo, que es de la iglesia adventista. Entonces yo soy adventista, soy amigo de la hermana de Chalo, y yo no sé, cuando escuché eso, yo sentí algo. Porque yo ya como que... Entonces, y él dijo, usted viene de la iglesia adventista. Y dije, mira, pues yo estoy... Empezamos a conversar y dije, mira, yo estoy en ayuno y oración, porque vieras que yo estoy yendo a la iglesia evangélica y no sé, veo cosas que no y tal. Ese hombre me dijo, estupendo, me dijo, mañana empezamos un estudio bíblico. Empezamos un estudio bíblico con él. Con el tiempo, hablando yo con él, me confesó que, claro, que él me dijo, Carlos, yo ese día no tenía por qué ir yo a ese lugar. Yo sentí la necesidad de ir a su lugar, pero yo no tenía que ir yo tenía otras cosas que hacer, y me dijo, voy a ir a ver a Chalo. Entonces, luego con el tiempo me di cuenta de que Dios usó a mi hija para llevarme a ese punto. Entonces, puede sonar un poquito que a lo mejor lo cojo con a lo mejor, como se dice, ¿no? Con un clavo ardiendo, que parece que lo ato así un poquito, que bueno, usted se lo está imaginando. Pero te voy a contar otra cosa. Empecé a hacer un estudio bíblico con esta persona, empecé a aceptar el mensaje adventista. Empecé a leer el Conflicto de los Siglos. Entonces, un día nos fuimos a un lugar que se llama, un pueblo que se llama Puerto Viejo. Empezamos a caminar por la playa, mi hija y yo. Y de repente mi hija me dice, papá, ¿esa tienda no es esa que dicen que venden libros usados, de segunda mano? Le digo, sí. Pero yo no le hice ni caso, porque a mí, como me gusta mucho leer, y a mi hija también, y no hay lugares donde no hay bibliotecas ni nada en ese lugar, me dijo, mira, esa tienda podíamos entrar. Bueno, yo no le hice ni caso. Total, mi hija se puso un poquito, pues vamos, entremos. Entramos y le pregunto, porque es una tienda que lleva una chica, hay muchas comunidades en esa, bueno, hay mucho turismo, entonces gente de muchos lugares, ¿no? La muchacha creo que era sueca o alemana, no recuerdo. Cuando entro, le digo, hola, mira, ¿tienes libros en español? Porque había en inglés, en alemán, en tal. Me dice, sí, ahora mismo me acaban de llegar una serie de libros religiosos. Bueno, en ese momento no le hice caso. Me dice, de tal una Elena G. White. Wow, eso fue como que se me encendió algo. Yo dije, yo estaba leyendo el Conflicto de los Siglos. Claro, ¿dónde están esos libros? Y le digo, ¿cómo? Le digo, sí, que me han llegado unos libros, ¿qué tal? Bueno, no sé, aquí religiosos y tal. Yo dije, no, eso fue como una luz. Me dice, esos libros jamás los tenemos nosotros aquí, y es raro que lleguen libros en español aquí, me dijo. Y le dije, quiero verlos, ahora mismo. Claro. Y me empezó a sacar, mira, estaba El deseado de todas las gentes, estaba Mensajes para los jóvenes, estaba que es para los diezmos, no recuerdo. Consejos para la mayordomía. Consejos para la mayordomía. Había como 8 libros. Y era un lugar donde tú los comprabas o podías intercambiar. Yo no me lo podía creer. Me dice, me dijo, esto nunca hay aquí. Es muy raro que esto llegue aquí. Y le dije, no puede ser, no puede ser casualidad. Mira por dónde. Dios usó a mi hija para llevarme a conocer la persona que me iba a dar los estudios bíblicos, ¿verdad? Y Dios usó a mi hija para meterme en un lugar donde jamás, Elena G. de White en Puerto Viejo, que es, por decirte, es el Caribe sur de Costa Rica, frontera con Panamá, no hay librerías, no hay libros, no hay nada. Me llevó a ese lugar. Yo dije, mira, no tengo dinero aquí, pero guárdame esos libros porque mañana vengo por todos. Y me los llevé, me pensé que eran 9. Mira. Y desde entonces yo empecé a leer esos libros
y a leer esos libros y a leer la Biblia, y ahí es como conocí yo el mensaje adventista, a raíz del libro que me regalaron del Conflicto de los Siglos y de eso. Y con esto quiero dar un poco de testimonio, porque Dios es tan enorme, o sea, de cómo una persona atea que lo negaba completamente a Dios, cómo me fue guiando, porque yo por un momento me quería autoengañar, no deben ser casualidades, no puede ser. Pero claro, cuando empiezas a estudiar la palabra y a adentrarte en el mundo cristiano, dices, no existen las casualidades para los hijos de Dios. Entonces, hermano, yo quiero dar testimonio en este aspecto, que como por eso le he hecho leer al hermano Juan 7:17, el que quiera conocer la verdad verá si la verdad es de él o viene de otro lado, ¿verdad? Exactamente. No sé si exactamente. En este aspecto quieres aportar algo, hermanito. Sí, es realmente así. Yo me acuerdo también, al inicio me regalaron el Conflicto de los Siglos, fue lo primero, primer día, Conflicto. De hecho, lo tengo aún ahí. Es una edición que ya no he vuelto a encontrar, es así delgadita, pero le tengo mucho aprecio. Y me acuerdo, yo lo que hacía, trabajaba, bueno, aún igual, de 6 a 2. Y en aquel momento estaba en casa de mis padres y el internet, no había internet porque había fallado el anterior y ya no quisieron poner más, y bueno, en fin, no tenía distracciones modernas, ¿no?, como se dice. Y me acuerdo que mis tardes se limitaban a leer el Conflicto de los Siglos. Comía, descansaba un poco y luego me ponía a leer hasta que ya la vista se cansaba y ya no podía más. Eran mis tardes y yo encantado. Dejé la vida así más secular en cuestión de días, de semanas. Y me acuerdo que leí el Conflicto en 2-3 meses, como máximo. Y quizás estoy tirando largo, pero sé que fue muy poco tiempo. Y eso a veces me acuerdo, lo comentaba con hermanos y tal, del grupo que iba, o otros hermanos que conocía, y se sorprendían. Y a mí me pasaba un poco lo que decías antes, de que tú tenías fuego y que como te encontrabas continuamente frenado. Yo no me encontraba frenado para nada, pero sí que me acuerdo con algunos hermanos que hablaba, yo pensaba, pero parece que están muertos interiormente. Yo iba ahí como un galgo, casi boom, 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 y te encontrabas a una persona que iba a paso, ¿no? Con lo cual era muy extraño. Y me di cuenta también, hablando con hermanos adventistas, en algunos lugares, que entablábamos conversación en la sala y demás, y me preguntaban ellos a mí, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que yo, que hace en aquel momento 1 año o 7 meses que conozco, me pregunten a mí gente que viene de su abuelo ya adventista? Y bueno, yo les contestaba, ellos me hablaban también, pero pensaba, qué cosas, ¿no? Qué cosas más curiosas. Y como yo siempre he sido bastante estudioso, pues, y sobre todo me gusta ser, como he dicho antes, muy sincero. A mí, si yo sí hablo de algo es porque ya lo he estudiado y me he asegurado múltiples veces de que eso es verdad, porque no me gusta, digamos, decir algo que es erróneo, no me gusta ayudar a que alguien crea un error por culpa mía, ¿no? Con lo cual yo soy muy selectivo y todos los temas que estudio, si no llego a una conclusión, no hablo nunca de ese tema, porque como no he llegado a una conclusión, ¿qué derecho tengo, qué autoridad tengo para hablar de un tema que ni siquiera yo sé, ¿no? Y eso es muy importante también. Y sobre todo veo que compaginamos lo que decía antes, congeniamos completamente en eso, porque este fuego, esto es yo para mí lo encuentro el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, porque realmente no es algo normal. A mí, igual que a ti, nunca nos había pasado algo así en la vida, de esa transformación, y literalmente eres una persona nueva, porque lo de antes ya cada vez me gustaba menos, algunas cosas ya directamente me asqueaban. Y empiezas un nuevo andar, un andar que, por cierto, aquí es muy extraño, ¿no? Eres un bicho raro después. La familia incluso se puede preocupar, los amigos dicen, ¿pero qué te ha pasado? Si tú antes eras el que incitaba y ahora no. Pero bueno, también se da testimonio así, ¿no? Yo me acuerdo antes, cuando salíamos, bebíamos bastante, ¿no? Lo típico de los jóvenes, y yo era de los que más. Pues me encontré un día con unos amigos y quedamos un rato, ellos bebiendo. Era ya hacia la noche, ellos bebiendo y tal, y yo ahí a su lado, bebiendo agua, sin nada, y me decían, es que no entendemos cómo puede ser que no hayas pedido ni una cerveza, o sea, ¿qué te ha pasado? Y digo, no, he cambiado, y decían, vale, no, nos lo creemos, y ellos seguían a lo suyo, y yo cada vez me sentía más raro, decía, ¿qué estoy haciendo aquí con ellos? Mira, la única función que fue bien es que a uno lo llevé a su casa antes de irme yo, te llevo porque no vas bien, y luego me voy a casa. Pero bueno, son de aquellas situaciones que ellos no se dieron cuenta en sí, porque era un pensamiento mío, pero yo decía, donde antes me sentía como pez en el agua, ahora era como pez fuera del agua.
Estaba muriendo ahí, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdiendo el tiempo miserablemente, ¿no? Es como que se quita un velo, y eso me ha pasado en muchas ocasiones desde que conocí el mensaje. Se quita un velo y como que ves la realidad de una forma totalmente distinta, ¿no? Este fuego, este bautismo del Espíritu te hace ver, obviamente, las cosas de forma distinta, ¿no? Y suceden a veces esas casualidades, ¿no? Entre comillas que decíamos, pero es que tenemos un Dios vivo y Dios realmente usa realmente a personas. A veces leemos que en la Biblia sucede, pero no podemos creer que nos pase a nosotros, ¿no? O que pase a algún conocido o a alguien en este mundo, en la actualidad. Pero Dios está vivo y Dios sigue actuando de la misma forma que actuaba en el tiempo de los apóstoles, actúa ahora, y de la misma forma en el Edén antes del pecado y también en el mundo antediluviano. Es un Dios vivo y realmente se ve esa actuación de su Espíritu, de sus ángeles, cómo mueve a personas sin ellas saberlo para llevarte al lugar idóneo y conseguir lo que necesitas en aquel momento. Y eso, cuando uno rememora y se da cuenta, es algo maravilloso, porque te das cuenta que realmente no estás solo. A veces uno se puede encontrar solo físicamente, no hay hermanos, no hay amigos, no hay nadie, pero nunca estarás solo, nunca te dejará solo Dios de verdad, porque Él siempre está ahí, a través de su Espíritu o sus ángeles. Y eso es una gran maravilla para gente que quizás está triste. Yo conozco, o he leído comentarios en redes sociales o comentando vídeos de otros hermanos de gente que dice, es que estoy solo, o estoy solo aquí en este pueblo, en este país, o en esta ciudad, no conozco hermanos, y gracias a Dios que hay este canal, o gracias a Dios que esto, ¿cómo me gustaría tener hermanos cerca por si no estoy fatal? Pues yo tengo un mensaje para estas personas. Obviamente nos debemos reunir porque no dejéis de congregaros, dice Pablo, y eso ayuda y anima muchísimo y te reconforta. Pero si se da la situación que no hay nadie, nunca estás solo, porque Dios está contigo. Y eso lo debes tener claro a través de la oración. Ahora con las nuevas tecnologías también puedes contactar con hermanos a distancia. O sea, nunca un cristiano genuino estará solo. Siempre estará ayudado por los ángeles, por Dios, etcétera, aunque no tenga personas, y de alguna manera Dios le hará llegar el reconforte o lo que necesita. O sea que deprimirse por estar solo o entristecerse casi diría que no está permitido siendo cristiano, porque Dios siempre está ahí. Y si no, mirad los relatos de la Biblia y veréis que los profetas y demás la mayoría del tiempo estaban solos. Y en su caso perseguidos, algunos muertos, la gran mayoría, etcétera, con grande tribulación, y ni aun así perdieron su fe. Imaginad nosotros que nos entristecemos por estar solos literalmente, pero sin persecución, sin nada. No tenemos casi derecho a sentir esa tristeza, y mucho menos una depresión, porque si alguien, y eso quizá lo debo explicar bien, ¿no?, que no se entienda mal, pero que un cristiano realmente llega a un punto de depresión, un cristiano genuino, cuidado, llega a un punto de depresión o llega a un punto en que está hundido en el barro, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, y eso debería hacerle recapacitar o hacerla recapacitar para realmente preguntarse, ¿estoy unido al Señor o no lo estoy? Porque si os fijáis, los apóstoles se deprimieron, Jesús se deprimió, los profetas tuvieron altos y bajos a veces, momentos quizá que la fe les falló, los apóstoles y los profetas, pero alguna vez cayeron en el hoyo y nunca se levantaron. No, porque hay un Dios vivo, y como Dios está vivo y está aquí y nos ayuda, Él nos levanta siempre. Como dice Jesús, ligera es mi carga. Si tenéis vuestras cargas, problemas, etcétera, cargadlos sobre mí y os lo haré ligero. Cargadlos sobre mí y vosotros ya no llevaréis esta carga, yo la llevo por vosotros. O sea que bueno, es una especie de mensaje de ánimo, ¿no?, que podemos dar, que la soledad en un cristiano no existe. Quizá literalmente sí, físicamente, pero nunca a nivel absoluto. O sea que bueno, creo que es un buen testimonio, ¿no?, hablar también de eso. Y no sé si querías avanzar un poquito más en otra área de tu conversión. Sí, no, bueno, mencionar, en cuanto a lo que has dicho, es cierto el tema de, por ejemplo, me has dicho que lo que estás comentando de el tema de depresión y soledad. A mí se me viene a la mente quizá el aspecto, la historia más radical puede ser la de Elías, ¿verdad? Uh-huh. Elías sí que se vio en un momento solo, totalmente solo, porque tiene que ser duro vivir en una cueva durante tanto tiempo, donde él clamó que quería morir. Él sí que debió ser una depresión realmente, pero no cayó en esa depresión. No fue levantado. ¿Y fue levantado para qué? Para ser multiplicado, como aquel que dice, ¿verdad? Entonces sí, en ese aspecto. No, en cuanto a mi conversión, bueno, sí que quiero aportar lo que tú has dicho, Frederick,
que cuando te congregabas, bueno, cuando hablabas con hermanos y veías que realmente hermanos que llevaban mucho tiempo en la fe y tú estabas un neófito, como se dice, eso me pasó mucho. Eso me pasó mucho porque, pero eso es por lo que tú bien has dicho también, de que hay una conversión real. Yo empecé, cuando ya empecé a congregarme en las iglesias adventistas, me sucedió una cosa muy fuerte para mí, por ejemplo, yo acepté muy rápidamente y gratificadamente el tema de la reforma pro salud. Yo era una persona que ya había tenido mi época vegetariana, incluso vegana y todo, entonces me encantó el mensaje de la reforma pro salud. Y yo la agarré, lo estudié, y bueno, Daniel 1 me apasionaba, leí todo lo que es el mensaje de salud, ¿no?, en toda la Biblia. Mi sorpresa fue cuando empecé a congregarme. Y me di cuenta que nosotros nos congregábamos en una iglesia muy pequeñita en un sector metido en la montaña adentro, que es un sector indígena, de protección indígena incluso. Y entre el culto de la mañana y la sociedad de jóvenes de la tarde íbamos y almorzábamos, comíamos en un lugar. Mi sorpresa fue cuando vi que la gente comía pollo. Y más gente en el campo. Claro. Y claro, yo me quedé un poco así como... Yo no dije nada, ¿no? Pero en ese momento dije... Bueno, está bien. Yo no comía, pero bueno. Luego empecé y ya me di cuenta de que no. O sea, que realmente de 100 personas vegetarianas éramos 5, 10, como mucho. Y esto me tiró un poco para atrás, ¿no? Como dije, luego ya un hermano me empezó a explicar ya cosas más graves. No, hermano, es que el mensaje de los 3 ángeles ya casi ni se predica en las iglesias. Y yo dije, ¿cómo? Claro, te sorprende. ¿Cómo? O sea, me habéis enseñado esto y no se predica, ¿no? Y incluso ya empecé a hablar con hermanos, reconozco que eran jovencitos, pero bueno, eran adventistas generacionalistas, o sea, de cuna. Y yo les hablaba del deseo de todas las gentes, claro, el conflicto de los siglos ya lo había leído, yo estaba leyendo Patriarcas y Profetas. No, hermano, nosotros no hemos leído nada Y yo decía, no, o sea, ¿qué está pasando? Y eso sí que fue un poco, pero eso es lo que yo asocio un poquito a lo que yo he mencionado antes cuando yo estaba en las iglesias evangélicas. Hay gente que es quizá creyente por tradición. Y encontré lo mismo en la iglesia adventista. Que yo era una persona puro fuego, que yo tenía la verdad y la quería exponer y quería hacer cosas, pero claro, había gente que quizá había crecido con eso y pues no. Y esto es verdad, esto sucede en la iglesia adventista, por desgracia, ¿no? Como en todas las iglesias. Y eso es lo que quería exponer un poquito en cuanto a lo que tú has mencionado. Porque bueno, en cuanto a la conversión, creo que sí que hay aspectos un poquito más complicados en mi vida, que luego lo explicaré quizá en un testimonio más directo en mi canal, porque lleva mucho tiempo, son muchos detalles, pero sí que quería recalcar un poquito eso, que es verdad que cuando ya recibes, dijéramos, la conversión, ya cambias como persona, claro, te das cuenta de que no todo el mundo ha tenido ese cambio, ¿no? Quizá. O quizás se han enfriado. Sí. O se han enfriado, exacto, se han enfriado. De hecho, respecto a eso, quería comentar, es totalmente verdad. Obviamente también hay muchísima gente, ¿no?, que mantiene este fuego. Y aquí nos lleva a un tema que hoy, desde luego, no vamos a profundizar porque serían varias horas más, ¿no? Sería casi un directo de 24 horas. Y no puede ser. Y eso lo he hablado con hermanos que ya conocían lo que os voy a decir yo ahora desde hace mucho más años, ¿no? De hecho, yo lo he conocido gracias a alguno de ellos, ¿no? Y gloria a Dios por ello. Que la Iglesia Adventista necesita un arrepentimiento corporativo urgentemente, porque en realidad yo me he dado cuenta, el adventismo está tan dividido que necesita por fuerza un alto en el camino y primero un arrepentimiento corporativo y luego pedirnos perdón entre todos, ¿no? Porque no sé si os habéis fijado, hay muchísimos grupos, muchísimas tendencias en el adventismo. ¿Y eso de qué es fruto? De que Satanás está dominando gran parte de los hermanos adventistas, quizás sin saberlo muchas veces, pero de la división viene cuando se rechaza una verdad. ¿Y qué pasó hace muchos años? En cierto congreso en Minneapolis se rechazó el mensaje de Dios, la gran verdad de Dios para el último tiempo. ¿Y qué sucede inmediatamente después? División. Múltiples divisiones en el adventismo y cada vez más. Y sobre todo algo muy terrible, que cada división, cada grupo
prácticamente todos, quizá no todos, pero cada escisión se cree que tiene la verdad, que la verdad solo está ahí y que son los más puros de todos y que los otros adventistas pues no valen nada, están en apostasía. Luego sale otro grupo de y cree que el anterior también es lo mismo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo puede ser que nos dividamos por cosas que vemos en la Iglesia y luego seguimos el mismo ejemplo? O aún peor, el estado laodicense es algo que debe vencer cada persona y la Iglesia a nivel corporativo, pero eso no se soluciona dividiéndote o huyendo del que está en apostasía o en estado laodicense y tú seguir practicando lo mismo. ¿Cómo se consigue esto? Pues aceptando el mensaje y sobre todo con un arrepentimiento genuino. Yo siempre me he caracterizado por ser reunirme con todos, nunca negar la verdad, por supuesto, pero siempre reunirme con todos y buscar esta unidad, este vínculo fraterno, este amor. Hay mucha gente, por ejemplo, que denuncia la apostasía de la Iglesia Adventista, pero lo denuncia en un plan de juzgar, condenar y casi enterrar en cal viva la Iglesia. ¿Qué sentido tiene eso? Hay otros, por contrario, que se niegan a ver que hay apostasía o la disculpan. No, bueno, eso es local o eso no pasa nada. Los dos extremos son malos. Hay que hacer un ejercicio de autoescudriñamiento, tanto a nivel corporativo como a nivel personal. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad estamos siguiendo un camino correcto, no? Y una prueba de que se ha enfriado tanto el adventismo actual es que se encuentra, hermanos, es que yo no tengo ni idea de lo que me hablas. ¿Cómo yo, que acabo de legar, voy a explicarte que existe el deseo de todas las gentes, patriarcas y profetas, cuando tu abuelo ya era adventista? No se entiende. ¿Cómo puede ser que vayas a la iglesia y vayas a qué? A sentarme, a porque me llevan mis padres si eres menor, o porque siempre he ido y es una tradición? Para eso, mejor ir al mundo, porque no estás consiguiendo nada, no estás siguiendo ningún camino cristiano. Y eso lo debemos tener claro. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos adventistas? Algún propósito ha de haber, y el propósito de serlo por serlo, o ir por ir, o estar por estar, no tiene ningún sentido. Eso a veces lo hablaba con un hermano. El camino cristiano es angosto y es genuino y tiene un propósito. Si tú quieres seguir una especie de camino cristiano, pero seguir viviendo como el mundo, mejor vete directamente al mundo, porque al final será el mismo, y ahora mismo tú te estás privando de unas cosas que en el fondo quieres hacer, que no haces por temor a lo que dirán. ¿Qué sentido tiene si al final será el mismo? O se sigue el camino cristiano realmente, o uno va a Jesús como tú fuiste, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Más claro? Los que quieran conocer la verdad la conocerán. Más claro, imposible. Entonces, ¿por qué uno no conoce la verdad? Porque no quiere, en el fondo. Cuando ya te han instruido un poco en el Evangelio y sabes de Dios, como mínimo sabes que existe, ¿por qué no llegas a toda la verdad? ¿Por qué caes en engaños? Si hemos leído en Juan 7:17, que el que conoces la doctrina si es de Dios o no, si estás en él. ¿Por qué somos engañados, no? ¿Por qué somos fríos? ¿Por qué estamos tan apáticos? Pues porque falta el Espíritu de Cristo en nosotros. Falta eso, falta este bautismo de fuego que mucho hemos pasado al inicio y que, cuidado, si nos descuidamos, con el tiempo lo perderemos también este fuego y seremos como todos los que estamos diciendo ahora. ¿Pero por qué pasa? Por descuido. Porque Satanás se encarga perfectamente de hacerte caer de nuevo en sus redes. Quizá no en las mismas que cuando no conocías a Dios, pero tiene tantas que cualquiera en la que caigas ya le vale a él. Porque al final es perdición. O sea que, bueno, debemos hacer una reflexión, ¿no? De ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Realmente soy cristiano? ¿Estoy en Babilonia o he salido de Babilonia en mi pensamiento? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Denuncio la apostasía de forma correcta o no la denuncio? Y en primer lugar, ¿por qué la estoy denunciando? ¿Lo hago por rencor y por odio? ¿Lo hago con espíritu de juzgar y condenar o lo hago con el espíritu de Jesús en el mensaje de la Odisea de amor? De decir, estás así, estás fatal, pero yo te doy la solución. Abre la puerta y yo entraré contigo y te ayudo. ¿No? ¿Con qué espíritu lo hacemos? Si lo hacemos con el espíritu incorrecto, somos como vil metal. No estamos haciendo nada, solo la obra del diablo, que es lo que quiere, desvirtuar aún más el pueblo de Dios. Con lo cual, bueno, yo por mi parte casi he terminado. Si quieres añadir algo más de tu... No, lo que tú bien dices, hermano Frederick, es verdad. Tenemos que ser consecuentes y más que todo con el tiempo que corremos, ¿verdad? Yo agradezco a Dios que conocí el mensaje, relativamente hace poco, 5 años,
Y bueno, y pues lucho, ¿verdad?, por la conversión de mis hijos, de mi esposa, porque soy el único cristiano en la familia. Pero doy gracias a Dios que aún así Él ha tenido piedad de mí, de conocer el mensaje en estos tiempos tan críticos. Porque, y si no nos ponemos, como dicen aquí en España, no nos ponemos pilas, esto se nos viene ya todo encima, realmente. Y aquí el hermano Frederick es un gran entendedor sobre el mensaje de 1888, que va a ser el gran tema crucial, ¿verdad? Es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Es el método, no, perdón, el motivo de zarandeo. Entonces tenemos que estar presentes, porque sin Cristo no somos nada realmente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo bueno, mi ministerio se llama Profecía Presente, porque siempre me ha apasionado la profecía, ¿verdad?, desde que empecé. Pero como bien dice 1 Corintios 13, me parece que es, o no, segunda, pero creo que es 1 Corintios 13, ¿verdad?, que de la profecía de nada sirve si no hay amor, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el amor, verdad? Como dices tú, Cristo es el camino, la verdad y la vida, por ese orden, pero Él es el amor. Sin Él no hay amor. Entonces, realmente tenemos que tener ese espíritu, como dices tú, hermano Frederick, de buscar a Cristo. Y el mensaje clave, como tú dices, es el que nos falta. Y el que la corporación niega, realmente, ¿no? Negó y sigue negando. Así que sí, por mi parte, hermanito, ya estamos. Yo creo que ya todo. Un testimonio es algo que puede durar durante 2 días. Tenemos que cortar ya. Entonces sí, hermanito, yo creo que... Sí, efectivamente. Yo creo que ha sido un testimonio ameno. Y hemos dicho muchas cosas y cada una diferente, y estoy seguro que cada una servirá para alguien. No tenemos ni idea ahora mismo de si servirá para alguien o no, pero... Bueno, seguramente lo que se ha dicho de algo servirá en algunas personas, y si alguna persona se siente identificada o quiere saber más o tiene alguna pregunta o tiene algún comentario que hacer, lo podéis hacer tanto en el canal de Carlos, que va a subir este vídeo, Profecía Presente, como en el mío, que también lo voy a subir, y dejad vuestro comentario en la zona de comentarios y amablemente os responderemos, nos podremos incluso poner en contacto, etcétera. Y creo que para despedirnos podríamos hacer un pequeño cariño virtual a nuestro amigo Jesser, ¿no? Nos podemos despedir con su palabra favorita. Y... Corté un momentico el video porque vi que ellos se despidieron, y yo también quiero unirme a esta despedida. Así que... seguro que si ve este vídeo va a sonreír y a reírse un rato también. Sí. Pues cuando quieras. Su palabra favorita es Maranata. Maranata. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones, hermanos.